Nuestros invitados del día son la maestra Marta Patricia Vázquez Báez. Ella es abogada, notaria y actuaria y maestra en Derecho Penal y Criminología. Y el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Civil, maestro en Derecho Procesal Civil y doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral. Bienvenidos a iExpro Café. Hola, buenas tardes. Espero se encuentre muy bien. Pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo evento de iExpro Café. Te saluda con gusto el doctor Rigoberto Flores López y en esta ocasión fungiré como moderador. Y vamos a hablar el día de hoy sobre un polémico tema y por supuesto interesante. Es justamente lo sucedido sobre en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, ya que próximas fechas a conmemorarse. Hablaremos, entre otras cosas, sobre los derechos de los estudiantes, por qué sucedió, qué consecuencias tuvo, realmente se logró el cometido de los estudiantes, cómo percibe la sociedad hoy en día aquellos eventos, entre otras cosas. Y para ello tenemos panelistas de lujo con una amplia trayectoria académica, por supuesto, en este ramo que me permito presentar a continuación. Tenemos por un lado a la maestra Marta Patricia Vázquez Báez. Ella es abogada, notaria y actuaria, maestra en Derecho Penal y Criminología y es estudiante de la Universidad IEXPRO en el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Actualmente labora en asesoría y consultoría gratuita en materia laboral, civil y familiar y penal y es capacitador en materia de prevención de conductas antisociales en Iniciativa Social AC. Estimada maestra, bienvenida. Muchas gracias, doctor Rigoberto. La maestra nos acompaña desde la ciudad de Puebla, está conectada en línea. Y también tenemos a un compañero y estimadísimo colega, doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Él es docente de nuestra distinguida universidad también desde hace más de 8 años. Además, es académico investigador y operador en materia penal y, por supuesto, padre de familia. Estimadísimo doctor, bienvenido nuevamente a este espacio que tú seguramente lo vas a enriquecer. Gustoso estar contigo, mi estimado maestro Rigoberto, y gustoso estar compartiendo auditorio también con la maestra Marta Patricia, a quien le mando un afectuoso saludo. Excelente, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces, pues la dinámica, les cuento cuál va a ser la metodología. Pues su servidor contextualiza al tema. Seguido a ello, pues daré algunas preguntas, lanzaré algunas preguntas para que pues les voy a indicar al maestra Marta, doctor, que algunos de ustedes nos dé respuesta de acuerdo a su amplia experiencia en el tema. Tendrán una intervención aproximadamente de 4 minutos, más o menos. Pues voy a estar moderando aquellos si nos pasamos un poquito de tiempo. Y por supuesto, el no estar de acuerdo, tanto la maestra Marta como el doctor, por supuesto, se vale. Podemos tener, por supuesto, el derecho de réplica, perdón, y más en el tema que hoy nos atañe, ¿no? Entonces, y por supuesto, se les invita a la audiencia a empezar a escribir sus preguntas, sus comentarios para que nuestros expertos también nos den respuesta y por supuesto que al final le vamos a dar un seguimiento. Entonces, pues aterrizando un poquito el tema, maestra Marta, doctor, pues este movimiento estudiantil de 1968 y esta masacre que sucedió en Tlatelolco el 2 de octubre, pues fueron eventos trascendentales para la historia de nuestro país. Pues representaron una lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos. La memoria y el legado de Tlatelolco pues continúan siendo relevantes para la sociedad mexicana y pues son un recordatorio de alguna forma de la importancia de la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa, libre y pues donde se apliquen también los derechos. De acuerdo a lo anterior y desde sus amplias experiencias, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación en la construcción de la narrativa oficial sobre lo sucedido en Tlatelolco?
Y además, ¿cuál creen que fue el impacto a largo plazo de este movimiento estudiantil en la sociedad y la política mexicana? Le cedemos la palabra a la maestra Marta, por favor. Adelante, maestra Marta. Muchas gracias, doctor Rigoberto. Bueno, pues antes que nada habría que contextualizar un poquito cuál era la situación política que se vivía en el país en este momento histórico, particularmente porque el gobierno en turno aplicaba una política realmente represiva, que es el origen de este movimiento estudiantil en pro de la democracia y la búsqueda de protección de derechos, reconocimiento de papeles más activos y sobre todo de la intervención de la participación ciudadana en todo lo que eran los procesos políticos. Esto, de alguna manera, para nosotros resulta relevante porque los medios de comunicación también fueron víctima de esta política represiva. Realmente lo que se conocía era a través de lo que eran medios de comunicación masivos, como la televisión, pero en la prensa escrita teníamos una limitante. El gobierno en turno tenía muchísima participación en los periódicos y dictaba que sí, que no salía a la prensa, y esto obviamente minimizó muchísimo lo que se podía saber sobre las protestas estudiantiles, los reclamos estudiantiles, particularmente cuando ocurre la matanza de Tlatelolco en la Plaza Tres Culturas, pues muy poca información obtuvimos de medios de comunicación en México. Lo que se lograba saber se debía a que en ese momento estábamos previos a los Juegos Olímpicos de 1968, teníamos prensa estadounidense, particularmente BBC fue una de las que mayor publicidad dio a todo lo que estaba sucediendo. Y obviamente esto empieza a evidenciar tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional y nuestra visión global, el cómo en México se estaba viviendo una política de represión, cómo el gobierno no estaba dando satisfacción a derechos humanos. Es más, ni siquiera se hablaba de esa palabra para ese momento. Y esto empieza a dejar una gran huella porque para mí podríamos decir que incluso fue el punto de partida para que más adelante, con la política de 1977, la creación en los 90 de la Comisión de Derechos Humanos, se empezara a visibilizar el clamor de la población y sobre todo porque, aunque se habla de que es un movimiento estudiantil, es un movimiento en el que participaron también intelectuales, amas de casa, se empieza a dar un poquito más el rol de las mujeres, aunque dentro de medios de comunicación estos aspectos no fueron tocados porque evidentemente la parte que más preocupaba era Claro. el tema de la matanza como tal, ¿no? Sería mi aportación, doctor Rigoberto. Muchísimas gracias, maestra Marta. Interesantes datos para contextualizar un poquito más el tema. Estimadísimo doctor, ¿traes algunos datos? ¿Qué opinas sobre lo sucedido entonces y la responsabilidad que tuvieron las autoridades del gobierno y la publicidad, entre otras cosas? Sí, es importante lo que señala la maestra. Fíjate que en esta cuestión de la contextualización, primero, ¿en qué época estamos? Estamos en la época de los 60s. En la época de los 60s termina el blanco y negro, inicia la televisión a color. En la época de los 60s viene la muerte de Luther King. En la época de los 60 se dan una serie de movimientos, no solo en México, sino en gran parte del mundo. Francia, Estados Unidos, México, Europa Occidental, Checoslovaquia, Japón, entre otros. ¿Qué se reclamaba? Era una olla express de todos los movimientos de estudiantes. Querían mejorar la educación, planes de estudio y obviamente tener una cuestión mucho más activa en el esquema político. Y eso es lo que al gobierno en aquella época, pues, no le gustó, ¿no? Que los jóvenes o los estudiantes de aquella época le tuvieran que decir cómo se tenía que gobernar y cuáles eran las ideas, ¿no? ¿Te imaginas que en aquella época que se da todo este movimiento, que obviamente inicia tiempo atrás, porque lo que vemos en esa matanza de Tlatelolco en aquella época, en ese 2 de octubre, que de título muchas personas le han puesto masacre de Tlatelolco, que es lo que sucedió, y la verdad no hay forma aquí de justificar al gobierno, no podemos justificar, y coincido con lo que dice la maestra, porque se empezaban a vetar, bueno, se estaba vetando prácticamente cualquier tipo de expresión que pudieran tener los estudiantes de la época, aunado al control que se tenía para la prensa, tanto televisiva como periódicos o todo lo escrito. ¿Por qué? Porque no existía todo el auge que hay hoy en día. Entonces,
Habían algunos periódicos, algunos artículos de algunos científicos en derecho, de algunos políticos o cuestiones así muy aisladas, pero estaba totalmente controlado. Tan es así que los medios de comunicación estaban controlados que ni siquiera tenemos datos reales. ¿Cuántos estudiantes murieron en aquella época? ¿Cuántas personas civiles fueron alcanzadas en ese daño colateral? Y eso no lo cubrió tampoco la prensa. ¿Cuántos militares estuvieron presentes en la matanza? ¿Qué pasó con el batallón Olimpia? ¿Qué pasó con los halcones? Entonces, toda esa información el gobierno de una u otra forma no lo ha dado. Se tienen datos estadísticos de lo que hacían los estadounidenses y enviaban directamente las embajadas a Estados Unidos de lo que se estaba gestando en México. Porque esto trae una trascendencia importante, porque todo este problema nace pues a raíz de un partido de fútbol que se ocupa como excusa para poder pues matizar todo este movimiento, pero lo vamos a platicar un poquito más adelante, no me quiero extender mucho. Un datos interesantes sobre lo que puede ocasionar, no sé, quizás algo que no estaba planeado y las consecuencias que tiene, ¿no? Interesantes. Y de estos datos nos van a comentar también nuestros panelistas. Les invitamos nuevamente a hacer sus preguntas, comentarios. Maestra Marta, ¿alguna réplica al doctor? No, no, para nada. Realmente es que concuerdo bastante con su opinión, particularmente porque vemos que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos al día de hoy no tiene un número oficial. Todavía se sigue hablando de que había 2,000 detenidos en campo militar número 1, se habla de 53 heridos, 30 decesos, y la investigación que inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos a partir del año 2001 a la fecha sigue sin mostrar una mejoría en estos datos reales de qué fue lo que ocurrió, pues también nos deja claro que aunque ya empezamos a transitar a estos procesos democráticos, a estos procesos de protección de derechos, pues al final del día seguimos estando todavía con una venda en los ojos para poder reflejar lo que es la realidad que se vive en México, ¿no? Claro. A más de 50 años realmente no hay datos fehacientes que indiquen, bueno, cuántas personas fallecieron, cuántos líderes también, no sé, fueron capturados o fueron reprendidos, no sé, cuántas personas en cuanto al Estado también fallecieron. Hay muchos datos, no sé, muy dispersos, ¿no? De eso fíjate que disculpa que te intervenga y lo comento siguiendo el hilo de idea de la maestra. Lo que tú dices es que cuando a los estudiantes los detienen, después de que habían matado a varios, se los llevan a la iglesia que se encuentra en la Plaza de las Tres Culturas. Sí, sí. Ellos cierran las puertas y no dejan ingresar a estudiantes en la matanza. Después de la matanza, llevan a grupos de estudiantes a ese lugar y a otros más, a esa iglesia, y llega personal del batallón Olimpia, que era un grupo paramilitar, y empieza a verlos. Tenían fotografías de los líderes. A unos se los llevaron, no supieron nada de ellos, otros los mataron y a otros los dejaron ahí. Pero si habíamos pensado que en aquella época, pues el matrimonio que tenía el Estado con la iglesia había quedado muy atrás con esto de la educación laica, pues existía ya un contubernio entonces entre la iglesia, porque como no dejaron entrar a los estudiantes, pero sí dejaron entrar a los militares. Pero peor aún, veamos lo que decía el artículo 26 de aquella época, más adelante lo voy a comentar, pero veamos lo que decía el artículo 26 en aquella época, con respecto al ejército y qué fue lo que sucedió. Un dato importante también ahí. ¿Vigente todavía ese artículo, doctor? No, ya no. Perfecto. Ya no. Y también, recuerda que dijiste Batallón Olimpia, recuerdo también que esto está lleno de datos, ¿no? El nombre del Batallón Olimpia justamente por las Olimpiadas que se aproximaban, ¿no? 10 días, 15 días después de todo este evento, ¿no? Las Olimpiadas, para el 2 de octubre faltaban 10 días para dar inicio. Aproximadamente. Sí, sí. Muy bien, entonces, pasando al siguiente tópico, entonces, realmente, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué responsabilidad tuvieron las autoridades y el gobierno de México en esa represión violenta? Se dicen, y hay muchos controversias en eso, ¿no? Que fueron los mismos estudiantes que empezaron pues a lanzar balazos, que fue el propio ejército, que fue el Batallón Olimpia, que fue la sociedad. Entonces, realmente ustedes qué opinan con respecto a la responsabilidad del gobierno? Y ¿se han hecho esfuerzos realmente para llevar a cabo una investigación exhaustiva
y justa de lo sucedido a más de 50 años. Estimado doctor. Bien, primero, ¿cómo sucede todo este movimiento? Bien, hay una línea aquí interesante donde la preparatoria número 1 de Ciudad de México, la vocacional, tienen un encuentro de fútbol, terminan una trifulca, intervienen varios estudiantes de ambas preparatorias, interviene la policía, hace detenciones, golpea a estos estudiantes. Días después, la UNAM se inconforma y empieza pues, a reprochar ese incidente, esa situación en particular, y históricamente se unen. El 29 de julio hay una reunión, fíjate, entre la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, donde convergen ideas y dice, estamos de acuerdo en lo que está haciendo la autoridad, está mal, no nos pueden reprimir, lo decía la maestra Marta Patricia. Una represión total a cualquier tipo de manifestación y sobre todo el esquema político. Y entonces los estudiantes decían, no lo podemos permitir. Los medios de comunicación no aperturaban sus demandas, tenían que ir en la calle a presentar volantes, documentos, escritos para que la gente supiera la situación. Entonces, el 1 de agosto nace oficialmente el Consejo Nacional de la Huelga. Y ahí tienen apoyos de obreros, tienen apoyos de campesinos, lo decía la maestra, tienen apoyos de las personas de casa, de la clase media en total, tienen todo el apoyo de los estudiantes. No estaban de acuerdo con la forma en que se estaba manejando el gobierno y lo que estaban solicitando. Se lanza un pliego petitorio, fíjate, el 4 y el 5 de agosto entregan un pliego petitorio, que entre otras cosas decían, libertad de expresión, por supuesto, queremos mejorar la educación, libertad para presos políticos, ya se empiezan a matizar otros derechos que ellos estaban solicitando, y solicitan el retiro del ejército. Y de estos matices, me imagino que ya mi compañera, la maestra Marta Patricia, ya nos va a abundar un poquito más acerca de lo que sucede ese día, ¿no? En particular. Maestra Marta, adelante. Gracias, doctor Rigoberto. Fíjese que algo bien curioso de este movimiento, particularmente en torno a la responsabilidad de las autoridades, habría que plantearnos de entrada, en un primer momento, ¿qué autoridades? Porque hablar de nuestras autoridades mexicanas, no se nos olvide que también teníamos autoridades que en ese momento estaban interviniendo en nuestro país, particularmente se habla de la CIA, proveniente de Estados Unidos, y esto es un dato que nos reflejaban periódicos británicos como el The Guardian. Y esto ocurre particularmente porque ya desde ese momento había tratos entre nuestro país y Estados Unidos en materia de seguridad, por un lado en temas de espionaje, por el otro en temas de un sistema de búsqueda de represión de cualquier opinión contraria a lo que era el esquema político. Y esto es lo que obviamente también empieza a generar que estudiantes, amas de casa, intelectuales, obreros, cualquier clase social estuviera harta de esta represión, sobre todo porque también no hay que olvidar que en materia educativa teníamos de alguna manera un adoctrinamiento con una política muy particular sobre pensamientos filosóficos. Se hablaba mucho de Marx en esa época, las instituciones de educación superior estaban bombardeadas completamente con estas doctrinas y empieza a ser molesto para los estudiantes, lo que obviamente refleja que de alguna manera las autoridades por un lado trataban de minimizar los movimientos, por el otro trataban de meternos en un esquema de conformismo, de represión aceptada, y de la misma manera la intervención de otras autoridades gubernamentales pues es un poco cuestionable, tomando en cuenta que históricamente se habla de estas colaboraciones entre países para mejorar la seguridad, pero al final del día esa agencia gubernamental estadounidense tampoco estaba reportando a los organismos internacionales de los que en ese momento ya éramos parte, que estaba ocurriendo esta circunstancia en nuestro país. También fueron omisos en poder hacer algo para proteger y defender los derechos de los estudiantes. Excelente. Comenta la maestra Marta, oye, para empezar, ¿qué autoridades, no? ¿Cómo ves, doctor? Claro, definitivamente bueno, nos referimos a autoridades, pues aquellos entes que representan al gobierno. Pero dato curioso, hablando de autoridades, el gobierno le dice a sus burócratas, quiero que me ayuden a seguir reprimiendo esta situación en contra de los estudiantes, por favor repudien lo que los estudiantes hacen. Dicen los burócratas, de las oficinas que están ahí en la plaza,
en la Plaza de las Tres Culturas. Sí, está bien, vamos a apoyar al gobierno. Mangos. Sale todo el tumulto de burócratas y se unen a las demandas del gobierno. Eso está documentado, está registrado. Los mismos empleados burócratas apoyan el movimiento. Hay una marcha que se hace ahí junto con ellos. Estamos hablando de fechas antes de que sea pues el 2 de octubre, ¿no? Estamos hablando aproximadamente el 28 de agosto, que es cuando los burócratas apoyan al movimiento estudiantil, porque para el 27 de agosto ya llevábamos un mes de movimientos, ya llevábamos un mes de desaparecidos, de muertos, de lesionados, de opresión. ¿Y qué hacía el ejército en las calles? ¿Estaba legitimado el ejército como autoridad para intervenir? Que no en términos del 28, del 27 del 26 constitucional, dice que el ejército no puede intervenir en temporadas de paz, no puede irrumpir en ninguna casa particular en tiempos de paz. El 29 nos hablaba de una suspensión de garantías, cuando acertadamente nos decía la maestra, ¿no? No se hablaba de derechos humanos, pero nos decía la maestra, se hablaba de garantías individuales. ¿Cuáles garantías en aquella época? ¿Será que le leyeron un 20 constitucional de aquella época a los estudiantes cuando empezaron a disparar? ¿Será que el 21 que decía que nada más el Ministerio Público y la Policía Judicial tenían la intención nada más, eran los órganos encargados de hacer investigaciones? ¿Por qué los estudiantes pedían que se derogara incluso artículos del Código Penal Federal, que eran dos, un 143, un 134 me parece, y el bis también, que habían nacido en el 49 para evitar el fascismo nazi? Después de la Segunda Guerra Mundial se había creado el artículo que hablaba de la disolución de sociedades. Entonces había una serie de cuestiones que estaban matizadas en la Constitución y que obviamente el movimiento pues ya no aguantaba. Decíamos, era una olla express en que en cualquier momento tendría que explotar, ¿no? Y no hemos llegado todavía a septiembre y nos falta llegar a octubre, ¿no? Perfecto. Y el papel, como comentaba la maestra Marta, el papel de otras autoridades extranjeras, ¿qué opinas, doctor? Si es correcto, lo que dice la maestra es cierto. Hay una línea de investigación que habla de la injerencia estadounidense, sobre todo a través de esta agencia de la CIA, en donde se habla de que apoyaban la ideología que tenía el presidente en aquella época, pero es una línea que existe de investigación y que es una línea muy seria. Quizás con el tiempo se irá a comprobar, pero sí existe, eso sí está reportado, eso sí está dicho. Es correcto y comparto la idea con ella. Hasta que ya se sabía lo que iba a suceder. Quizás no que se sabía lo que iba a suceder, porque aquí hay varias ya líneas de investigación que seguir. A ver, ¿quién era el secretario de Gobernación de la época? Luis Echeverría Álvarez. Que él no fue el que sucedió en el poder después a Gustavo Díaz Ordaz. Claro. Tenía un alias. Díaz Ordaz tenía un alias, luego se los digo, pero le decían la Chaca, ¿no? Él sucede el poder después, Luis Echeverría. Pero cuentan, se rumorea también que él es el que ordena prácticamente esta matanza, ¿no? Apoyado ¿por qué? Por este batallón Olimpia y por los halcones que estaban posicionados ya en diversos lugares estratégicos, porque para la época del 2 de octubre los estudiantes ya habían sido desalojados de la Plaza de la Constitución, donde habían puesto la bandera rojiblanca, y se van a la Plaza de las Tres Culturas, son desalojados a través de tanques de guerra. Hay unas famosas fotografías por ahí de esos tanques de guerra, ¿no? No, hay miles de soldados, hay paracaidistas. ¿Qué tenían que hacer paracaidistas? ¿Qué tenía que hacer el ejército con toda la táctica militar en ese lugar? Claro, muy bien. Muy bien, pues pasamos al siguiente tópico que tiene mucho que ver con todo lo que han estado abordando aquí nuestros expertos. Hablaban de que pues los mismos burócratas se unieron también a este movimiento estudiantil, apoyándoles también la sociedad y diversos gremios, ¿no? Y en ese sentido, maestra Marta, ¿cuál cree usted que fue el papel de las mujeres exclusivamente en este movimiento estudiantil y los derechos humanos por México? Uy, una pregunta complicada, doctor Rigoberto, particularmente porque aunque está registrado
que hubo mucha participación de mujeres en el movimiento estudiantil, realmente el rol que tuvieron dentro del mismo movimiento no fue tan activo como el que vemos ahora de marchas organizadas directamente por grupos de mujeres. Aquí no olvidemos que todavía en el contexto social para la década de los 60 todavía se estaba luchando por independencia, autonomía de las mujeres y sobre todo la participación política. ¿Qué ocurría? Pues sí estaban dentro del movimiento, sí apoyaban, particularmente se encargaban de repartir volantes, se encargaban incluso de organizar las tertulias de café, pero como tal ver líderes mujeres dentro del movimiento no podemos identificar en registros de los que se han realizado investigaciones. Si hubiera sido algo sui generis que hubiera pasado, porque si de origen veníamos de una política represiva en términos genéricos, pues hablar de una intervención femenina, pues lógicamente hubiera sido muchísimo más reprimida, particularmente porque no era un elemento por el que se luchara en ese esquema particular. ¿Qué ocurría? Pues estábamos todavía con algunos criterios de opiniones del Che Guevara que todavía estaban por ahí siendo retomadas por los estudiantes y pues esa parte de velar por derechos de mujeres no estaba visualizada en ese momento, sobre todo porque el objetivo, por lo menos en lo que se conoce, se sabe y se tiene registrado, era específicamente temas educativos y democracia. Podríamos decir de alguna manera que el papel de las mujeres fue relegado dentro de este movimiento, aunque ya se empezaba a visibilizar. Creo y considero que de alguna manera fueron los primeros pininos con los que se empiezan a generar estos movimientos ya exclusivamente organizados por mujeres y que dieron pauta a que hoy hablemos de lideresas en movimientos sociales. Claro. Entonces, no era el fin, como bien dice la maestra, pero el papel sobre la importancia de las mujeres, doctor, en ese evento. Apoyaban obviamente a sus compañeros estudiantes. Por supuesto que quizás la época marcaba una situación distinta en cuanto a la participación de las mujeres. Lo más triste de todo esto, de lo que nos comenta la maestra, lo más triste es que, comentábamos hace rato, ¿no? Los burócratas se unen. Después de eso, ¿qué sucede con las mujeres? Van los militares a Ciudad Universitaria y toman Ciudad Universitaria. Van los militares al Instituto Politécnico Nacional y toman las instalaciones del instituto también. Y dentro de ellos, alumnos, alumnas, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, barrieron con lo que pudieron en esa época. Y es a raíz de todo eso que se da prácticamente después ya a finales de agosto y principios de septiembre, este matiz donde ya el gobierno marca su postura. No vamos a ceder a lo que ustedes quieren. Tan es así que miren, les demuestro, voy con el ejército a sus propias instituciones. De ahí que sucede, incluso hay una marcha por parte del rector de la universidad que estaba en la época. Pero ¿qué sucedió entonces con las mujeres en aquella época? Las trataron por igual en ese momento. No tuvieron piedad. Hay una imagen en el edificio en Tlatelolco, en el edificio Chihuahua, donde los tienen a todos hombres y mujeres desnudos, cuando ya hacen las detenciones posteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban apoyando el movimiento de sus compañeros, ¿no? Entonces fue una situación triste y ya la participación, como decía la maestra, se empieza a matizar apoyando a sus compañeros en aquella época. Y eso dio pauta para muchas cosas que sucedieron después a favor, obviamente, de estos movimientos. Claro. Interesantes datos, doctor, maestra. Siguiendo aquí con la misma línea, doctor, ¿cuál crees tú que haya sido las consecuencias o resultados desde tu perspectiva con la política exterior de este movimiento? Y en especial, como comentó la maestra Marta hace un momentito, ¿no? Con Estados Unidos. Bien, yo considero en este punto en particular lo que marca este movimiento, no solo dentro del país, sino fuera, es lo que sigue el fenómeno global. O sea, esta inercia de demostrar las ideas que tenían los estudiantes, de buscar mejoras en la educación, de buscar mejoras en todos los sectores, en todos los ámbitos políticos, económicos, culturales, pues permeó prácticamente toda Latinoamérica. Hubieron movimientos en gran parte
de Latinoamérica, hubieron movimientos en Europa, bueno, en Asia, etcétera. Se estuvo pugnando también en Estados Unidos por el tema de la no discriminación en aquella época de los 60s. ¿Con motivo de qué? De todos estos movimientos sociales. Lejos de que el movimiento marcara una pauta hacia el exterior, era un movimiento que convergían varios lugares en particular y pues demostrar la realidad de lo que se estaba viviendo en aquella época. Claro, la prensa hizo su labor de ir minimizando algunas situaciones, pero esto al fin y al cabo tuvo su éxito. ¿Qué éxito fue? El reconocimiento al final, y muchos años, pero muchos años después, de que los estudiantes tenían voz y voto y por supuesto que podían expresar sus opiniones. Hasta el día de hoy lo vivimos y no pasa todo eso que sucedió en aquella época. Entonces aquí podemos hablar de muchos movimientos estudiantiles y no va a pasar lo que pasó en aquella época. ¿Por qué? Porque es un mal precedente en la historia del gobierno mexicano. ¿Y visto a nivel internacional como mal? ¿Tú Por crees que supuesto. sí? Sí, yo lo veo así, por supuesto. Maestra, ¿tú crees que sí fue visto este evento mal a favor en el sentido del Estado? ¿O Estados Unidos quizás diga, pues bien hecho, mal hecho? ¿Cuál crees que sea su postura, maestra? Hablando también, por supuesto, de la política exterior. Pues aquí habrá que contextualizar qué ocurrió de manera inmediata al movimiento. Comentaba hace rato el doctor Rodrigo, sucedió al poder Luis Echeverría, y Luis Echeverría prácticamente lo que hizo fue aprovechar esa mirada internacional que ya teníamos puesta en el país, derivada de esta masacre y la cantidad de derechos humanos que fueron vulnerados, porque lo que trató de hacer Luis Echeverría, por un lado, fue mantener la relación México-Estados Unidos, seguir permitiendo la intervención, sobre todo en temas de seguridad, pero al mismo tiempo empieza a tratar de generar condiciones favorables con la pertenencia a los organismos internacionales y empiezan a suscitarse varias ratificaciones de tratados internacionales en pro de la protección de derechos humanos, y particularmente durante el gobierno de Luis Echeverría podemos observar que empieza a jugar de alguna manera un doble bando, porque por un lado estábamos favoreciendo económicamente las condiciones para los acuerdos comerciales con Estados Unidos, y por el otro lado estábamos tratando de favorecer el mantener relaciones con otros países. Desde la perspectiva social podemos decir que México ha sido altamente cuestionado desde su incorporación a la Organización de Naciones Unidas, porque a pesar de esa incorporación, a pesar de firmar y ratificar tratados, las condiciones en el país han reflejado no solamente este movimiento. Vemos al día de hoy cómo hemos ido en el avance de estos actos de brutalidad extrema por parte del gobierno, y que de hecho han dado pauta a las recomendaciones de estos mismos organismos internacionales, que a efectos de política interior, pues no pasa nada. A efectos de política exterior, tenemos hoy puesto el dedo en la llaga y son condiciones que se tienen que mejorar, que se tienen que superar, porque es parte de los compromisos que se empiezan a adquirir para poder ser beneficiarios de los préstamos internacionales, el garantizar esa protección. Para aquel momento, Luis Echeverría estaba tratando de aprovechar la circunstancia, olvidándose incluso que él participó desde la Secretaría de Gobernación y diciendo, pues el malo era aquel y yo voy a tratar de mejorar, como si ni siquiera hubiera estado, ¿no? Algo risorio que también fue criticado por los organismos internacionales, ¿no? Excelente, excelente postura y excelentes datos. Maestra, aprovecho a hacerte una pregunta. Comentaba el doctor hace un momentito que a posteriori a estos eventos, pues surgieron más y hoy en día, pues hay muchos movimientos, no solo estudiantiles, ¿no? De diversos ámbitos de la sociedad. Pero, ¿crees tú que ya no vuelva a suceder algo parecido? No, por el contrario, vemos que tenemos los ejemplos recientes con Ayotzinapa, vemos las manifestaciones que hubo por los médicos, vemos que, por ejemplo, hay entidades federativas, caso Puebla en particular, que como consecuencia de la extrema brutalidad de los policías y en algunos casos las negligencias dan lugar a algo que se llama, por ejemplo, la ley bala, precisamente porque las manifestaciones de la población siguen siendo acalladas por parte del gobierno. Ya no importa mucho cuál es la clase o el tipo de ciudadano que está participando, estamos agarrando parejo. Hoy podemos incluso visualizar que la represión a medios de comunicación continúa, tan es así que tenemos un sinfín de recomendaciones en materia de desapariciones de periodistas. Tuvimos que crear leyes particulares para proteger
en torno a la desaparición forzada a cargo de los servidores públicos y la desaparición a cargo de particulares, lo que refleja que no solo es posible que pase a futuro, está pasando en este momento y va a seguir pasando hasta en tanto en cuanto no se transforme el pensamiento social, porque aquí no hay que olvidar que si bien podemos apuntar hacia el gobierno, podemos apuntar hacia una mala política, podemos apuntar hacia una mala economía, al final del día, los que estamos eligiendo y seguimos eligiendo a esas personas que actúan mal, pues seguimos siendo la sociedad. Sí podemos ver que la sociedad está tratando de tener una mayor intervención, sí podemos observar que también la sociedad está clamando por nuevas protecciones, pero al mismo tiempo seguimos formando parte de este círculo vicioso en donde para poder tener acceso a protección de derechos, reclamo con una manifestación. Como no me hacen caso, mi manifestación se vuelve violenta. Vemos que traemos por lo menos 5 años atrás el tema de las manifestaciones del 8M, que terminan en pintas, terminan en saqueos. Se ha ido mejorando, pero al final del día la misma población cae en este círculo de generar actos violentos para tratar de eliminar el acto violento, lo que obviamente es inconsistente con esa petición. Entonces, sí puede pasar eso, doctor. Sí, pero no a la misma intensidad como la incursión del ejército, ¿no? Es un tema que se ha venido frenando siempre, de la incursión y la militarización en las calles, ¿no? Desafortunadamente hay eventos que se han suscitado por algunas manifestaciones, algún tipo de intervención de movimiento, y como dice la maestra, de manera indiscriminada, sin importar, eres maestro, eres de este sector, eres del otro, siguen de una u otra forma trabajando de una manera totalmente distinta. Que se repita una cuestión como la que sucedió, que entren tanques de guerra, que entre todo un ejército a realizar una matanza como tal, no. Hay muchas formas de ir reprimiendo. Lo hemos visto como también los medios de comunicación, cuando quieren exteriorizar algo, son callados. Vemos que siguen desapareciendo personas, siguen desapareciendo periodistas, pero una situación, considero, en la misma magnitud que se dio en el 68, con este ingreso militar, con francotiradores, con paracaidistas, con 3 generales al mando para callar nada más estudiantes, creo que va a ser complicado. Utilizan otros medios, son los que estamos viendo, y lo que está diciendo la maestra, que es una realidad muy cierta, ¿no? Cómo incluso hemos llegado a niveles extremos de corrupción, en donde quizás nuestra única esperanza, que era la Marina, pues ya tiene nexos de corrupción. Entonces, veo complicado que se vaya en el mismo sentido de lo que sucedió en aquella época, pero se siguen reprimiendo estas cuestiones. Al grado de todas las observaciones internacionales que tenemos, por supuesto que sí. Pero no en esa magnitud, querés decir, doctor, pero sí todavía hay represión, y como bien dice la maestra Marta, la seguirá habiendo, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar al último tópico, y creo que pues podría ser igual de los más interesantes para hablar. Entonces, fue un movimiento estudiantil. Ya nos dieron muy buenos datos aquí la maestra Marta y el doctor. Pero entonces, como tal, siendo un movimiento estudiantil apoyado por, tú dijiste, docentes, investigadores, etcétera, entonces, ¿se logró el objetivo? ¿Tú crees que sí se haya logrado el objetivo académicamente? Y por ahí mencionaste una lista de peticiones, ¿no? Sí. Pero académicamente, ¿tú crees que se haya logrado el objetivo? Mira, creo que es un tema muy complicado. El 3 de octubre, los estudiantes salen, llegan a un auditorio, no recuerdo el nombre del auditorio, y hacen así las manos, en señal de protesta. Habían disuelto el movimiento estudiantil el 3 de octubre del año 1968. Habían declarado disuelto el movimiento. No se había logrado, conseguido lo que ellos querían, nunca pudieron hablar con el gobierno, nunca se cumplieron estas peticiones. El 4 de diciembre oficialmente queda disuelto la comisión o el Consejo Nacional de Huelga, donde prácticamente era el que tenía la fuerza suficiente. Después vinieron manifestaciones esporádicas, agrupaciones esporádicas,
pero no hubo la misma fuerza. Académicamente, fíjate que sería muy cerrado en decirte no se logró nada. Se han logrado yo creo que muchas cosas. Y a raíz de ese movimiento, por supuesto, se han logrado aperturar temas más en la educación. Hoy en día creo que nosotros estamos aquí exponiendo ideas desde un recinto particular, que yo espero pues que no seamos reprimidos en nada, ¿no? Son nuestras manifestaciones, son nuestra libertad de expresión que tenemos. Pero creo que sí han habido avances. No te podrían decir en concreto los múltiples avances que se hicieron, pero sí hubo un avance con respecto a las cuestiones académicas. Si me preguntas a mí como profesor, yo tengo una línea en particular al impartir clases a nivel presencial o a nivel virtual en esta institución o en todas las demás en las que prestamos servicios la maestra y yo, pues te podemos decir que no, ninguno nos ha dicho esto no lo enseñen, esto sí lo enseñen, esto sí háganlo, ¿no? Entonces, creo que en esa parte sí ha habido avances y eso no se tenía en aquella época. Libertad de cátedra, algo de eso. Perfecto, muy bien. Maestra Marta, ¿crees que cuál fue el papel entonces de los maestros en esta promoción de la memoria histórica, el papel de los estudiantes en general, de la comunidad estudiantil? Fíjate, doctor, que hay que tomar en consideración que hablar de profesores es hablar de un elemento muy amplio. Algo que no hemos mencionado y que es importante tomar en consideración es que, si bien es cierto, este movimiento surge en el seno de los estudiantes universitarios, tampoco se nos tiene que olvidar que por ahí de los primeros días de agosto ya se hablaba de la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas. También se estaban uniendo maestros normalistas, también se estaban uniendo maestros de educación básica, media superior, lo que para mí resulta importante resaltar, porque el papel que tienen los maestros desde la trinchera del aula es primero de responsabilidad, no solamente en la conservación histórica de hechos y movimientos como este, sino que además la incentivación para la investigación, la indagación de la verdadera historia, esa detrás de lo que se sabe. ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil dejar un trabajo alrededor de estos temas. Los chicos entrarán a internet, van a googlear y lo que se van a encontrar es gran cantidad de información, pero concatenar los hechos históricos con el contexto político, social, económico que se vive en cada época es la parte trascendente del rol que tienen hoy los maestros frente al aula. El que tuvieron en aquella época, pues se vio reflejado, se unieron al movimiento porque también fueron acallados, fueron docentes que también estaban viviendo condiciones, pues si bien no dijéramos infrahumanas, sí podemos decir un tanto deplorables desde el aula, porque poco apoyo tenían para la impartición de la propia cátedra y en todos los niveles. Hoy yo pensaría que, si bien es cierto, concuerdo con el doctor, tenemos esta libertad de cátedra, también tendríamos que valorar el cómo se están haciendo ciertos movimientos desde la parte gubernamental. Hoy tenemos en boga el tema de los libros de texto y la calidad del aprendizaje que estos tienen. Si bien es cierto, no te están coartando tu cátedra, tu expresión, sí estamos viendo que empieza a recortarse la parte académica, el qué queremos que sepas o no sepas de nuestra historia. Y eso es un tema delicado, porque al empezar a recortar la historia, pues empezamos a depender de cómo todos los profesores tendríamos que empezarnos a platicar, porque de alguna manera, pues en mis cortos 35 años, para dentro de 10, la gente que vivió este movimiento, pues prácticamente ya va a estar fuera de circulación, y desaparecer la historia de los libros es peligroso, porque al final del día, entonces, ¿cómo la podemos conocer? Interesante. Muy bien, gracias maestra Marta, interesantes propuestas. Y bueno, ya para ir cerrando, porque tenemos varias preguntas de la audiencia, estábamos escuchando, hay una entrevista, como estábamos aquí con el doctor, que le hicieron al presidente de aquella época y decía, y afirmaba fehacientemente de que pues en todo su periodo, en todo su sexenio, pues él se sentía muy orgulloso de haber gobernado en aquel entonces, pero en especial en el 68, a pesar de lo que haya sucedido. Textualmente está la entrevista.
¿Cuál sería tu comentario, doctor? Bueno, no le quedaba de otra al presidente que asumir la responsabilidad. Él era el mandatario en funciones en aquella época. Él fue el que ordenó y tuvo que haber autorizado también la fuerza militar. Y que aquí, regresando un poquito al pasado nada más, porque esta parte no la hemos comentado, ya para ir cerrando, lo que sucede ese día, esa tarde, es que provocan al ejército disparando del edificio Chihuahua. Y ahí inicia la masacre. Habían ya personas arriba, y todo esto está orquestado por el gobierno. Se habló en su momento de que Luis Echeverría tuvo influencias porque él fue el que ordenó básicamente, sí disparen, y Díaz Ordaz dijo que no. Pero él asumió la responsabilidad, lo dijo públicamente. Una responsabilidad que no está bien vista. Una responsabilidad que quizás él tuvo que haber pagado después, pero desafortunadamente años después de que Luis Echeverría asume el poder, él fallece, ¿no? Entonces, no le quedaba de otra al presidente que asumir la responsabilidad que le correspondía. Y además, acuérdate el contexto de los 60s, gobierno paternalista. Yo soy, aquí, claro, lo acepto. Entonces, ese era el contexto de la situación y pienso que no quedó otra más que aceptar asumirlo. la responsabilidad. Que no te puedo negar que él quizás se haya sentido orgulloso de lo que resolvió en aquella época para los intereses que ellos seguían, ¿no? Claro. Que eso sí es importante mencionarlo. Muchas gracias, doctor. Maestra, ya para ir cerrando, tu opinión a este comentario del expresidente. Pues es bien difícil porque parte de lo que dijo en esta entrevista fue que salvó al país. Eso era de lo que él se sentía orgulloso. Habría que preguntarnos en su pensamiento, ¿lo salvó de qué y cómo? Porque de alguna manera, pues eso sí está registrado en historia internacional, historia nacional, pues lamentablemente ciertas transformaciones, ciertos cambios sociales, pues siempre han obedecido a la contrainsurgencia, siempre han obedecido a estos esquemas violentos de intervención que se han suscitado. Sin embargo, concuerdo con el doctor, no le quedaba de otra. Fue puesto en la mirada de todos los países a través de la prensa internacional que teníamos en ese momento. Se supo qué pasó, cómo pasó, también se supo que por aquí ocurrió, ¡pum!, a limpiar las calles y que de alguna manera, pues, reflejó un poco el tratar de ocultar lo que estaba ocurriendo. Yo no lo vería como un acto de valentía llegar y decir, sí, sí lo hice, porque de alguna manera cuando él habla de haberse sentido orgulloso, particularmente de su gobierno, porque lo hace en el quinto informe, y decir que especialmente de 1968, pues también al hablar de que salvó al país empieza a reflejar que él estaba visualizando estos movimientos como ciertos enemigos del Estado a los que él trataba de eliminar, ¿no? Exacto. Interesante también. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues este tema es muy amplio, de mucho debate, doctor, maestra, pero vamos a pasar a una serie de preguntas de nuestro público. Pero antes de pasar a las preguntas, me gustaría que brevemente, pues para cerrar sus intervenciones en este EX Pro Café, su conclusión respecto al tema. Algo breve, doctor. Muy breve. Pues triste, ¿no? Por los líderes que en su momento, pues, propiciaron todas las condiciones de todas las peticiones que hacían los estudiantes. Luis González de Alba estuvo presente ahí. Sócrates Campos Lemos, que por ahí hay muchas historias acerca de él también. Raúl Álvarez Garín, Marcelino Perello, Salvador Martínez, que eran líderes estudiantiles en aquella época, en donde lo único que podemos concluir, yo concluiría con lo siguiente, ¿no? 2 de octubre, masacre de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Excelente, doctor. Muchas gracias. Maestra Marta. Pues sin lugar a dudas es y seguirá siendo un tema controversial, particularmente pues no se nos olvide la frase, ¿no? 2 de octubre no se olvida. ¿Por qué no se olvida? Porque fue un día marcado en la historia de nuestro país de muertes, de violaciones a derechos humanos, de un reflejo de una política gubernamental completamente desdeñosa de los clamores de la sociedad.
Muchas gracias, maestra Marta. Muy bien, pues vamos a dar lectura a las preguntas de nuestra audiencia. Eh, Nos escribe Roberto Muñoz. ¿Consideran que los Estados Unidos tuvieron que ver como trasfondo y ordenaron a México tomar represalias ante los estudiantes, ya que en esos años se daba la Guerra Fría y muchos movimientos comunistas en los países latinoamericanos? ¿Alguien, maestra Marta? Algo comentaste, Pues maestra, ¿no? yo Sobre no la podría influencia. afirmar que fue algo tan directo como que Estados Unidos lo ordenó. Sí podría decir que esta relación dependiente que históricamente hemos tenido con Estados Unidos se ha visto reflejada no solo en este tipo de circunstancias. No olvidemos que también en materia de delincuencia organizada, desde que la DEA empezó a formalizar su actividad, pues también hemos tenido muchos acuerdos con ellos para poder intensificar las investigaciones que se hacen, las supuestas capacitaciones que se nos da. Sí creo que es importante que se considere que nuestra economía prioritariamente depende de los acuerdos que tenemos con este país. Entonces, pensar en que de alguna manera nos dirigen tan directamente, pues no, pero sí hay una gran influencia de las necesidades que aquel país vecino tiene, porque no nos olvidemos que nosotros somos el punto intermedio para la migración. No nos olvidemos que también su economía depende de grandes productos que vienen y provienen de México y que obviamente cuando existen problemas, conflictos que pueden poner en riesgo estos acuerdos comerciales, pues se tiene que acallar. Muy bien. Gracias, maestra. Nos pregunta Gustavo Casillas, ¿cómo podemos promover los movimientos estudiantiles de manera pacífica, doctor? Bueno, hay un artículo constitucional que nos habla acerca de la libre manifestación de ideas, las libres asociaciones y sobre todo las peticiones. El tema siempre es esto, ¿no? El tema de lo pacífico. Creo que aquí es bien complicado y te voy a decir por qué. Porque no nada más obedece al grupo. No nada más obedece al grupo que se inconforma, no nada más obedece al grupo que pide, sino que hay un trasfondo, grupos de choque, provocadores, incitadores, y mientras eso siga existiendo, cualquier movimiento, por muy sencillo que sea, ponle ese ingrediente y va a reventar. Van a haber represalias. Siempre. Entonces es bien complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué nos queda como ciudadanos hacerlo? Apegarnos a lo que establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, a través del derecho de petición, a través de las cosas legalmente. Discúlpame que hasta me vea mal, pero es la única manera. ¿Por qué? Porque nos van a meter gente, nos van a poner grupos de choque, nos van a provocar, etcétera, y ya sabemos en qué va a terminar. Entonces, es complicado, es compleja la pregunta. Desde el punto de vista jurídico, ahí está la Constitución, tendríamos que hacerlo como lo establece. Gracias, doctor. Eduardo Ramírez nos pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias políticas y sociales de la masacre el 2 de octubre en México, maestra? Pues sociales creo que las seguimos viviendo al día de hoy. El movimiento del 68 realmente fue un parteaguas para las relaciones ciudadano-gobierno, particularmente en temas de participación ciudadana, reclamos a necesidades, protección de derechos. Creo que desde la perspectiva de lo social también empezamos a visualizar al gobierno en un papel que de alguna manera no se había visto. Desde la perspectiva de las consecuencias políticas, pues hubo una intención de transformación. Sí podemos visualizar que el movimiento, al empezar a hablar de los procesos democráticos y la democratización del país, pues se intentó. Realmente pudimos observar una muestra muy clara con la alternancia política en el año 2000. Tardamos muchos años. Creo que también tendríamos que identificar que políticamente las consecuencias se siguen viviendo porque también económicamente seguimos pagando las consecuencias de este movimiento. Muy bien, maestra. Y aprovechando que tienes la palabra, maestra, hay una pregunta del público de Mario Moreno dirigida hacia ti. Maestra, ¿cree que la lucha violenta de los movimientos sea por una necesidad desesperada por ser escuchados? Uy, pues aquí es complejo. Preguntaban hace un momentito, y va ligada la pregunta, el cómo se hacían estos movimientos de forma pacífica. El doctor Rodrigo lo dijo muy bien, tenemos una constitución.
justificar el acto violento en un nivel de desesperación, de no me queda de otra y por eso lo hago de esta manera y salgo con los palos y salgo con las antorchas y salgo a golpear gente, es bien complejo porque al final del día, pues si estás buscando la perspectiva de minimizar la brutalidad policíaca, de minimizar la fuerza del gobierno, pedirlo con el mismo acto violento contra el que luchas, invariablemente te deja en el mismo círculo. Realmente no podemos justificar la violencia bajo ninguna circunstancia. Tendríamos que hablar un poco incluso hasta de aspectos psicológicos, de cómo cada individuo puede ir controlando sus emociones, que a lo mejor es una parte en la que hay que trabajar, en la que pues poco se habla, porque al final del día que la desesperación nos lleve a este tipo de actos, pues sería como tratar de justificar el acto violento que para efectos de una sociedad como la nuestra, que busca siempre la armonía y la cohesión, pues no sería permitido y no debe ser permitido, porque al final se trata de lograr esa participación del ciudadano, de lograr esa unión, pero siempre a través de los mecanismos completamente pacíficos. La desesperación en ninguna circunstancia podría ser la justificación para ello. Correcto, gracias maestra. Doctor, también para ti hay algunas preguntas. De Andra Ortega, no sé si es de Andra o Alejandra, perdón. En este caso, pregunta Ortega, en este caso los estudiantes de criminología, ¿qué medidas podríamos tener? ¿Perdón? Voy a repetir la pregunta, doctor. En este caso, los estudiantes de criminología, ¿qué medidas podríamos tener? Un poquito al aire la pregunta, ¿no? Pero quizás se refiera, pues, no sé, a manifestaciones o cómo tomar estos movimientos. No logran comprender la pregunta, me imagino. Maestra, ¿usted sí logra comprender la pregunta en el ámbito criminológico? Quiero entender que lo que está cuestionando es qué participación podrían tener los criminólogos en estos movimientos, supondría yo desde la parte de lo que ellos hacen, la prevención. Ok, bueno. Y nos pregunta también Sofía Leiva, ¿cómo se podría cambiar la manera de pensar de la sociedad si no se ha podido lograr? Ya comentaron algo de esto, ¿no? ¿Quieres responder, doctor? Bueno, ¿cómo podríamos cambiar la manera de pensar como sociedad? Si no se ha podido lograr, dice Sofía Leiva. ¿Cómo cambiar esta cuestión? Fíjate que creo que es un tema muy complejo, muy delicado. Si yo te digo, lo vamos a cambiar, o cómo lo podríamos hacer, pues estudiando, preparándonos. Hay una serie de factores que dijo la maestra, factores psicológicos, factores de educación, factores culturales, factores sociales. Hay una serie de complejidades por medio para ir cambiando un poquito esta manera de pensar. Quiero pensar que todo va dirigido al tema de lo violento, de la forma en que pido las cosas, de la forma en que el gobierno tiene que pensar, pero yo voy a ser muy crudo y quizás no va a gustar mucho la pregunta, pero somos parte de un sistema. Y para cambiar un sistema, tienen que haber grandes movimientos como lo fue en su época. Y vendrán otros movimientos más fuertes hasta que esto vaya cambiando, que sinceramente creo que es muy complicado. Pero somos parte, desafortunadamente, de un sistema y yo, todos ustedes o toda la población puede ser hasta incluso víctima de ese propio sistema, que tarde o temprano tendrá que cambiar. ¿Cuál será el nuevo sistema? No lo sé. Ya transitamos de un sistema en materia penal, de un sistema inquisitivo mixto, un sistema acusatorio hoy en día, y realmente han habido transformaciones. Todo lo vemos bonito en la televisión, pero yo lo vivo en las salas de audiencia. Y yo me enojo, y yo apelo, y me voy al amparo cuando veo que hay cosas injustas, y quizás no han cambiado muchas cosas. Pero vuelvo a repetir, es parte de un sistema. Excelente, gracias doctor. Julio Domínguez nos pregunta, ¿se logró algún tipo de negociación, maestra, con estos movimientos? Habría que valorar un poquito a qué se refiere con negociación, porque en realidad el gobierno durante esa época nunca estuvo abierto a la negociación de absolutamente nada. Precisamente ese es el motivo por el cual se genera el movimiento, por la falta de cercanía con el gobierno, la falta de apertura para ese diálogo. Realmente las negociaciones gobierno-ciudadanos son un tema, si así lo queremos ver, muy reciente. La apertura que de alguna manera
por lo menos virtualmente se tiene actual con el gobierno en turno, pues no se tenía para la época. Entonces, una negociación como tal, mi respuesta sería no, no hubo, porque de origen no era la mecánica en la que trabajaba el gobierno. Perfecto, gracias. Julisa HF nos pregunta, doctor, ¿qué cosas cambiaron dentro del gobierno después de lo ocurrido? Y también aprovechando, Cherry Gila nos pregunta, ¿qué exigían los estudiantes? Me parece que tú lo mencionaste por ahí, ¿no? Ok. Cuando yo platiqué acerca de que el 4 y 5 de agosto se presenta un pliego de petitorio, bueno, mejoras en las cuestiones de educación. Que los militares ya no estuvieran haciendo actos de violencia como lo venían haciendo con meses atrás. La liberación de algunos presos políticos. Bueno, entre otras demandas, la retirada totalmente del ejército de las calles y de esta represión que estaban sufriendo y que se pudieran manifestar. ¿Qué consecuencias, cuáles fueron las mejoras que quizás podemos ver? Bueno, yo te podría decir de manera bien cruda lo siguiente, porque no te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Si esto se cambió, este aparato, sí. Voltear a ver que había un movimiento, voltear a ver que habían nuevas necesidades, voltear a ver que quizás la forma de política que se estaba ejerciendo en su momento no era la adecuada, porque al haber inconformidad de muchas personas, ¿cuántos estudiantes eran? Entonces, hubieron algunas miradas que voltearon a ese horizonte y dijeron, sí, efectivamente, tenían razón, no tenían razón, pero sí tuvieron que voltear a ver a ese gremio en particular, ¿no? Yo lo dejaría hasta ahí. Perfecto, doctor. Tantlé Diana también nos pregunta algo que tú me parece que acabas de responder. Doctor, ¿qué derechos se violaron en esta matanza? Eso es lo que tú habías comentado. En aquella época, acuérdense que imperaba, varios artículos de la Constitución decían otra cosa. ¿Qué derechos? En aquella época habían garantías individuales. ¿Seguridad jurídica hubo cuando detuvieron a los estudiantes? ¿Les habrán leído derechos a los estudiantes? ¿Le dieron oportunidad a los estudiantes cuando fueron detenidos de que por ese supuesto hecho delictivo que estaban cometiendo en su momento pagaran una fianza para poder ser liberados? ¿Los pusieron a disposición en el término de 3 días que marca la Constitución de la época ante el Ministerio Público? El ejército tenía la autorización del presidente y del Senado de la República para ingresar a domicilios particulares. La policía judicial, el Ministerio Público tenía el control en términos del 21 constitucional de la época para poder realizar todos los actos que no realizaron ellos y lo hizo el ejército. Estaba autorizado la suspensión de garantías del 29 constitucional, estaban garantizadas las condiciones del 20. Entonces, ¿se aplicaba a la libre manifestación de ideas, la libertad de imprenta? No, entonces habían cualquier cantidad de violaciones que tú quieras buscar, las vamos a encontrar en ese evento. En particular, toda la parte dogmática que doctrinalmente conocemos de la época de esa constitución, pues había sido totalmente violada. No había constitución. Era la guerra. Eso te iba a decir para terminar, no había constitución, pues. No se aplicaba lo que realmente estaba. No hay justificación porque el ejército tenga que estar disolviendo una manifestación. No hay justificación. O sea, el ejército no tenía nada que hacer en ese momento, en ese lugar. Pero bueno, venían puertas 10 días, estaban los Juegos Olímpicos, ¿no? Habría que quedar bien internacionalmente y acertadamente lo dijo la maestra. Limpiaron inmediatamente todo lo que sucedió el otro día para que no pasara absolutamente nada. Pero díganle a los familiares de las personas que fueron a reconocer a sus hijos cuando habían sido disparados con armas de grueso calibre y tenían destrozada la cara. Las mujeres que habían matado. Entonces, no hubo Estado de Derecho. Hasta se enchina la piel, doctor. ¿Verdad? Creo que molesta. Sí. Dian Larios nos pregunta, doctora, hace un cuestionamiento interesante, maestra. Ustedes, si hubieran sido estudiantes de esta época, ¿cómo hubieras participado en ese movimiento estudiantil? Uy, complejo. Y digo complejo porque las condiciones de ese momento, de esa época en particular, de lo que se vivía en el entorno social, eran algo bien sui generis. Creo que si algo podemos visualizar es que la participación, lo dijo bien el doctor hace un momento, somos parte de un sistema. Yo no podría atreverme a decir, no, yo lo hubiera hecho más pacífico, yo no hubiera entrado al pleito con los militares. No, no es cierto.
porque al final del día el sistema de ese momento era de represión y estábamos luchando contra la represión. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos participado, creo yo, en el mismo sentido de sumarnos al movimiento que estaba dictando de alguna manera la mayoría, de buscar esa democracia, esas mejoras en las condiciones educativas, porque de alguna manera no podemos pensar en aplicar condiciones del hoy al ayer. Correcto. Ángel Perea nos pregunta, ¿los estudiantes podemos hacer algo para poder evitar que disminuya esta situación? Adelante, quien quiera responder. Si los estudiantes podemos hacer algo para poder evitar que disminuya esta situación. Pues bueno, me voy a ver crudo decir, pues utilizando los medios legales, ¿no? Pero si no somos escuchados y nos damos, hacemos peticiones, no nos escuchan, etcétera. Bueno, eso es lo complicado de todo. ¿Qué podemos hacer? Que exista un diálogo entre el gobierno y que un diálogo con la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, hacerle el gusto a todos es bien complicado, ¿no? Alex Rojas nos pregunta desde la criminología, ¿cree que había manera de evitar esto que sucedió? Igual les queda un poquito al aire, ¿no? No sé, ¿algo al respecto, maestra? Pues es que es algo complejo. La criminología per se es una ciencia de paz, es una ciencia de prevención, es una ciencia que busca comprender el porqué de la conducta humana, particularmente la antisocial. Sin embargo, la criminología tiene poco que hacer si no conoce y no comprende el contexto que se vive. ¿Y a qué me refiero con esto? Por hacer puede haber mucho. El detalle de esto es, la criminología del hoy no puede resolver lo que ocurrió en el 68, por una simple razón, porque para el 68 no nos preocupaba el por qué pasa, nos preocupaba que pasa, pum, lo quitamos, lo encerramos, lo desaparecemos, no nos interesa que esté en las calles. Hoy podemos decir que la criminología puede evitar varias de las conductas antisociales, incluidas las del gobierno, pero para ello también el gobierno tiene que tener la apertura de dejarlos participar. Hoy podemos ver que risoriamente desde los asuntos, y no me dejará mentir el doctor Rodrigo, tienes dictámenes en psicología criminal que te sigue haciendo el psicólogo. No estamos llamando al criminólogo. Criminólogos dentro de servicios periciales hay pocos y no le estamos dando esa trascendencia a la carrera para que realmente pudiera ser la participación de prevención, que es un primer detalle. Muy bien. Alejandro Gadea también pregunta algo muy parecido. ¿Qué podemos hacer como estudiantes para evitar ser víctimas de estas masacres? Parece que la maestra Marta lo contestó muy bien. Carlos Huerta nos pregunta, ¿creen que las consecuencias surgidas de la masacre ahora en la actualidad siga siendo una problemática? Bueno, es que depende bajo qué contexto, ¿no? ¿Desde qué mirada lo estás viendo? Sí. O sea, Es una problemática, por supuesto, es una tinta negra del país y por supuesto que de aquel gobierno y por supuesto es un peso para los gobiernos que vienen hacia adelante, que no suceda lo que pasó y es una problemática que se va a arrastrar toda la vida. ¿Por qué? Porque por todo lo que encerró ese movimiento, ¿no? Ya es muy redundante mencionarlo, pero pues el hecho de haber matado a estudiantes, ¿cuáles son las problemáticas? Problemáticas que ni se han resuelto, lo ha dicho la maestra. ¿Qué pasó con cuántos muertos hubieron? ¿Qué pasó con la verdadera información? Y hasta el momento se sigue manejando de esa manera, ¿no? claro. Bueno, muy y bien. también problemático porque todavía se están desclasificando archivos. Entonces, bien lo dice el doctor, problemático desde qué ámbito, desde qué contexto, porque lo que se sabía hasta hace 3 años ya no es hoy la misma información. ¿Por qué? Porque muchos de estos archivos también ya empiezan a reflejar otros datos que no se tenían en conciencia y que obviamente empiezan a aperturar otros problemas que se vivían en el momento, ¿no? Excelente. Muy bien, y cerramos con Gaby Martínez. Nos pregunta, ¿realmente el cambio está en la sociedad o está en el pensar de nuestro gobierno? Pues bien se sabe que las marchas específicas no son escuchadas. Las marchas que terminan en violencia tampoco, pues la prensa amarillista alimenta con mala divulgación el tema. Entonces, resumo,
¿realmente el cambio está en la sociedad o el cambio lo tendría que hacer el Estado? Bien sencillo. Cuando nosotros enseñamos derecho, y aquí está también la maestra, y vemos las formas en que se resuelven conflictos, hablamos de 3 momentos. La autotutela, que imperó hace muchísimos años, ojo por ojo, diente por diente. La autocomposición, la heterocomposición, que es la intervención de un tercero. Y cuando les digo a mis alumnos, tristemente no lo podemos resolver por la segunda, que es la autocomposición. La manera de resolverlo pacíficamente entre tú y yo, viendo qué es benéfico y qué no es benéfico, ¿no? Entonces, es bien sencillo esto. Resolver todos los problemas está en nuestras manos. Que lo queramos hacer porque obedecemos a un sistema, porque obedecemos a una ideología, porque obedecemos a determinados intereses, creo que es lo complicado. Entonces, es algo bien complicado como cuando enseñamos derecho, que hay una autotutela, una autocomposición y una heterocomposición. Y la segunda es complicada. ¿La segunda cómo se llamaba, doctor? Autocomposición. Que era... Tú y yo lo resolvemos sin Ok. problemas, sí. ¿Algo parecido a la dialéctica? Sí, es correcto. Tesis, síntesis, antítesis. Muy bien. Maestra, ¿cambio en la sociedad o cambio en el Estado, en el gobierno? Bueno, de entrada es que yo haría la precisión, Estado y sociedad no son entes antagónicos, porque el Estado está creado para la sociedad específica y en nuestro sistema, que hablamos de un Estado democrático, que hablamos de un Estado soberano, nosotros mismos damos pauta a crear el Estado y le decimos al Estado cómo va a dividir su poder y cómo va a funcionar. Esto es importante por una razón. El cambio de la sociedad debe verse reflejado en el Estado, porque son uno solo, no son entes antagónicos. Es un sistema y el Estado somos nosotros. Muy bien. Muy bien, pues vamos, ya llegamos al fin del programa. Yo creo que nos falta tiempo, ¿no? Se fue rapidito. Y más cafecito, porque sí, nos estuvieron muy abandonados el día de hoy. Bueno, les tenemos un reconocimiento también, por supuesto, aquí, maestra Marta, doctor, por su valiosísima participación. Realmente nos ofrecieron datos muy, muy interesantes desde su particular punto de vista. Y pues me permito, maestra Marta, leerte tu presente. La Universidad IEXPRO otorga el presente diploma a maestra Marta Patricia Vázquez Báez por su destacada y valiosa participación como ponente en el programa de IEXPRO Café, el café que nunca se olvida, el 2 de octubre, la educación y el derecho de los estudiantes, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 28 de septiembre del 2023, y firma la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, que es la directora académica. Estimada maestra, seguramente te lo van a hacer llegar de manera digital e impreso. De verdad, agradecemos muchísimo tu valiosa participación. Estás en el estado de Puebla, entiendo, pero igual más adelante te esperamos aquí en vivo, maestra. No, al contrario, doctor Rigoberto, muchísimas gracias a ustedes, a Universidad IEXPRO, que pues actualmente mi alma mater en el doctorado, agradecida de estar con ustedes el día de hoy. Muy bien, gracias maestra. Y tenemos también, por supuesto, a mi estimadísimo colega y amigo de muchos años ya, estimado doctor, pues la Universidad IEXPRO también otorga el presente diploma al doctor Rodrigo Castellanos Gómez por su destacada y valiosa participación como ponente en el programa IEXPRO Café. El café que nunca se olvida, el 2 de octubre, la educación y el derecho de los estudiantes, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 28 de septiembre de 2023, y firma la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, que es nuestra directora académica. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, de verdad, tus excelentes aportes y participaciones dejan a la reflexión. Muchas gracias, maestro Rigoberto. Un gusto nuevamente estar presente para acá, compartir el auditorio contigo, con la universidad. Mi alma mater también como docente y mi alma mater también como estudiante, y también contento de haber compartido auditorio con la maestra Marta Patricia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Esperamos próximamente, ¿no? Claro que sí, por ahí un café sin azúcar, algo así, ¿no? Un café sin azúcar, Café sí. sin azúcar. Son eventos que vienen varias sorpresas a mí, varios eventos.
aquí de parte de nuestra Universidad IEXPRO. Y bueno, pues les recordamos también que pues nuestra universidad ofrece una amplia oferta académica que van desde licenciaturas, maestrías, doctorados, todos con temas y contenidos muy actualizados. Aquí la maestra Marta y el doctor pues son prueba de ello. Y pues les esperamos para el siguiente IEXPRO Café, que también va a estar interesante. Es el 26 de octubre y vamos a hablar sobre la tanatología en el aula. Y tendremos también pues grandes personalidades como panelistas, grandes moderadores también ahí como invitados. Y pues también les recordamos seguir nuestras transmisiones en las redes sociales y los esperamos entonces en el próximo evento. Espero que pues este evento haya sido también que deje la reflexión, doctor, que deje la reflexión, maestra. Pues fueron especialmente ustedes invitados por poder ser conocedores en el tema de derecho y otras cosas más, y realmente les agradecemos muchísimo. Me voy en lo personal también con datos interesantes. Yo soy más educador, pero con gusto compartimos este espacio. Les deseamos una feliz tarde a todos y a todos y nos saludamos próximamente. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, doctor.